一体何なんだ。メヘリット。Now there is no hope. Era verano cuando en el santuario de la espada, a las manos de la reina del filo Nina Farion, arribó una carta. Nina apenas, con gran dificultad, atinó a leer el nombre de Isolde Krul y vio en el reverso del sobre un emblema del estilo del dios del agua, lo cual le confirmó que se trataba de su querida amiga. Esto, naturalmente, le provocó una sonrisa. Isolde Krul era una esgrimista del estilo del dios del agua, junto a la cual Nina y Eris habían entrenado años atrás, y si la memoria no le fallaba a la joven, Isolde se encontraba en el reino de Asura, trabajando como instructora de su estilo, a la par que administraba el dojo de entrenamiento en dicho reino. La emoción de Nina, sin embargo, se esfumó en el momento en que, tras abrir el sobre, se topó con una carta cargada de palabras. ¿Qué rayos significaba todo eso? En efecto, ella, como la mayoría de los estudiantes del dios del filo, no sabía leer más allá de algún nombre. Esto obligó a la chica a entregarle la carta a uno de los poquísimos espadachines en entrenamiento que podía comprender algo del lenguaje humano escrito. La carta trataba, en resumidas cuentas, de lo siguiente. Abarcaba a grandes rasgos los hechos de los últimos años concernientes a Isolde. Tras la muerte de la diosa del agua Areida a manos del dios dragón Orsted, la chica no había hallado fácil la tarea de mantener el dojo. Además, ella con frecuencia terminaba discutiendo con Ghislain, a quien aparentemente estaba enseñándole cosas, quien también se hallaba en Asura. Naturalmente debido a Ariel. Todo aquello le provocaba pequeñas risitas a Nina, pero las mismas se difuminaron al instante cuando el tono de la carta se volvió uno mucho más serio. La coronación de su majestad, Ariel, tendría lugar pronto, y eso significaba que durante un mes entero el reino estaría celebrándolo. En otras palabras, era la ocasión perfecta para que Nina visitara a Isolde. En el momento en que la chica oyó esas palabras, resolvió inmediatamente que iría a Asura. No había debate. El estilo del dios del filo rezaba que quien hiciera el primer movimiento sería el ganador, y el momento en que quiso ir fue el momento en que se preparó y partió. La calle principal de Ars, capital del reino de Asura, estaba abarrotada de gente no solo del reino, sino que de diferentes partes del mundo. Desde campesinos que deseaban al menos alcanzar a grabar un segundo de Ariel en su mente, hasta nobles de tierras extranjeras que venían a entregar sus bendiciones en nombre de la diplomacia. Incluso no era extraño ver a espadachines errantes que pensaron que podrían hallar una oportunidad como guardaespaldas en el palacio ante tal masivo evento, y también los había forajidos, buscados, que creían que el mejor lugar para ocultar un árbol era un bosque. En breve, los famosos caballeros blancos de Asura desplegarían un desfile en dicha calle, por lo que la muchedumbre no hacía más que aumentar, y en el medio de todo eso, Nina trataba de abrirse paso con dificultad. Era la primera vez en su vida que había visto a tanta gente junta. En un momento determinado, la atención de la chica fue capturada por un mercader a un lado de la enorme calle, quien, al asertivamente identificarla como una forastera que nunca había estado en una gran ciudad, provocó que se ruborizara completamente. El breve intercambio entre ambos le hizo saber al avispado mercader que ella no sabía leer, y esa fue su oportunidad para venderle algo especial,
un libro junto a una figurilla el que, al final, tenía una guía básica y fácil de entender para aprender a leer. Y lo mejor, a diferencia de los libros de aquel mundo, bastante caros, este tan solo costaba una moneda grande de cobre de Asura. Y ante la incapacidad de decir que no, ahora Nina continuaba con su camino con menos dinero y un libro junto a una figurilla. Seguramente si alguien hubiera prestado atención, creo, hubiera atestiguado una de las imágenes más extrañas del mundo. Una reina del filo cargando con un libro bajo el brazo. Su bolso contaba ahora con tan solo una moneda grande de cobre y 8 pequeñas. Sí, para los estándares de aquel mundo era una auténtica ganga, pero para los estándares del monedero de Nina Farion, seguía siendo todo un lujo. Lo bueno era que, en el proceso, tal y como le había prometido, el mercader le indicó qué ruta era mejor tomar para evitar a tanta gente y llegar a su destino. Apuesto a que ahora podré llegar al dojo de Isolde al anochecer. Mientras caminaba, Nina le echó un vistazo al libro. En la portada había un dibujo similar al de la figurilla. Se trataba de un Supart. Ella no sabía qué clase de historia se hallaba en sus páginas, pero como una guerrera siempre había querido pelear contra un Supart. Después de todo, de acuerdo a su amiga Eris, los Supart eran increíblemente fuertes, y si Eris, quien irradiaba un aura amenazadora brutal, hablaba de los Supart con respeto, entonces los Supart tenían toda su intriga. Sin embargo, contra todo pronóstico, desde lejos, en la otra esquina de la calle principal, un destello rojizo eclipsó su atención. ¿Eris? Sin pensárselo 2 veces, ella echó a correr y al llegar a la calle principal, más adelante entre la muchedumbre, la vio. No pudo contemplarla de pie a cabeza y solo recibió una imagen de su espalda, pero aquellas eran 2 reinas del filo. Sus sentidos iban más allá. Esa postura, no hay duda, es Eris. ¿Pero qué está haciendo aquí? En un segundo, su corazón se llenó de nostalgia, pero antes de que gritara su nombre, el desarrollo de la siguiente escena la detuvo. La pelirroja alzó sobre sus hombros a una niña, a quien llamó Lucy, y, más importante aún, a su lado un hombre que ella jamás podría olvidar estaba caminando. Él es... Durante aquel aterrador encuentro con el rey demonio Vadigadi, es el mago que derrotó a ese monstruo de un solo golpe. Es quien los rumores proclaman como la mano derecha del dios dragón, quien ha sido avistado en muchos lugares del mundo en muy poco tiempo. Sí, su nombre es Rudius Greyrat. Nina sabía que Eris había regresado con Rudius para ayudarlo a pelear contra el dios dragón Orsted, y dado que desde entonces las cartas dejaron de llegarle, durante un tiempo había estado segura de que los dos habían muerto en aquella batalla, aunque luego le habían llegado rumores dispersos que contradecían la muerte de ambos, y tras oír lo de la mano derecha del dios dragón, rectificó su creencia y supuso que Eris también había sobrevivido. Lo más extraño, aún así, era aquella escena en sí. Eris se había vuelto fuerte, mucho más que antes, lo sabía, pero no calzaba con la idea que había tenido de la pelirroja hasta entonces. Esa Eris estaba bromeando y riendo junto a aquel hombre y pensó que aquella niña era su hija. La Eris que conocía, la bestia indómita, la perra loca, ahora estaba casada y era una madre. Esto hizo que algo fuera alterado en el corazón de Nina, quien, algo confusa e introspectiva, decidió seguir su camino para ver a Isolde. Hasta ese momento ella había pensado que el convertirse en reina del filo significaba que finalmente era una igual ante Eris, pero ahora cargaba con un nuevo sentimiento de derrota. Un detalle que se le pasó a Nina fue que, debido a la baja estatura de las chicas, no vio ni a Roxy ni a Sylphie paradas junto a Rudius, seguido también de Sanova y Julie.
Tras arribar al dojo de Isolde, la solemne atmósfera y el olor a sudor calmaron sus nervios. Ella ahora no solo tenía el título de emperatriz del agua, sino que también de tutora y de caballero. Al ser recibida, esta le presentó a sus estudiantes. Todos ellos, cada chico y cada chica, tenían para ella esa atmósfera de inocencia, la cual, en sus pensamientos, era el resultado de nunca haber tenido algún romance o aventura de ese tipo. En resumidas cuentas, eran puros. Ah, sí. Así es como debería ser un auténtico practicante de la espada. Tras ello, Isolde alojó a Nina en su casa, la cual tenía una habitación libre tras la muerte de Ereida. Sin embargo, a Nina ese tema la traía sin cuidado. Lo que realmente le importaba era el hecho de que la bella Isolde, al igual que ella, no tenía un hombre en su vida, lo que la alivió un poco. Mientras la reina del filo desempacaba, su amiga le invitó a asistir a una pequeña reunión y recibió un sí de parte de Nina, algo de lo que más tarde esa misma noche terminó arrepintiéndose. ¿Nuestro destino es esa gigantesca mansión próxima al Palacio Real? ¿Qué clase de pequeña reunión es esta? Eventualmente, al hallarse, contra todo pronóstico, vistiendo un elegante vestido en un salón de baile repleto de gente en una lujosa mansión, Nina se sintió como un pez fuera del agua, pero al mirar alrededor notó que no era la única. Allí no solo había nobles, sino también gente como ella, guerreros, y esto, tras un segundo vistazo, disipó sus inseguridades. Después de todo, en sus palabras, la mayoría lucían como debiluchos. Inmediatamente su próximo pensamiento fue uno simple y familiar para todo practicante del dios del filo: comida. Así fue que Nina terminó devorando una gran cantidad de comida. Fue guiada hacia los baños por una maid y tras salir de los mismos se percató de que ahora estaba perdida. De esta forma empezó a deambular por la mansión, perdida en sus pensamientos, hasta que un rayo de luz cortando el oscuro corredor, producto de una puerta ligeramente abierta, llamó su atención. Creyendo que tal vez alguien que le guiara de vuelta al salón podría hallarse allí, se acercó y entonces un par de voces la detuvo. Su Majestad Ariel seguramente no quiere que eso se haga público, ¿no? ¿A qué te refieres? Quiere decir que no lo recuerda. Fue entonces que, al espiar por la pequeña endija de la puerta entreabierta, los vio. Una hermosa mujer rubia, quien en ese momento no sabía que era la próxima reina Ariel Anemoy Asura, y un hombre de cabellos castaños que le resultaba familiar. No era otro que Rudius Greyrat, a quien identificó tras unos segundos. Atrás había quedado el hombre que reía junto a Eris aquella tarde. Ahora esbozaba una sonrisa diabólica muy cerca de la mejilla de Ariel, predando su cuello de cisne. La está forzando a que se acuesten juntos. Nina sabía sobre los rumores de la clase de relación en la que estaba Rudius Greyrat. Además, se decía en las calles que mucho del trabajo que ayudó a Ariel a ser reina había sido llevado a cabo por Rudius tras bambalinas. Y si él realmente estaba bajo el comando de Orsted, entonces Ariel era posiblemente su peón y ahora la estaba chantajeando para acostarse con ella, para reclamarla como suya. O eso pensó Nina en aquel instante. Lo mataré. Nina lo decidió en ese instante. No tenía su espada con ella y desconocía cuán abrumadora era la fuerza de Rudius ahora, pero tras aquel largo e incómodo día estaba exhausta. No sabía con qué lo cortaría, pero decidió cortarlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una brutal sed de sangre alteró sus sentidos, redirigiéndolos en dirección a su espalda. Allí, un monstruo vistiendo un vestido rojo la miraba, imponente. ¿Eris?
Nina no se hubiera imaginado que ella estaría allí, pero lo que ignoraba es que siempre que fuera posible, Eris estaría cerca de Rudius. Por un segundo, Eris la miró con confusión y la reconoció, pero rápidamente recobró su aura amenazadora y le dijo que a quién rayos creía que le estaba dirigiendo aquella intención asesina. Entonces, Rudius se asomó por la puerta. Es imposible luchar contra estos dos. Estoy muerta. Pero luchar contra lo imposible es el núcleo del estilo del dios del filo. Y detrás de Rudius, Ariel también emergió, quien, a pesar de la tensa atmósfera, no manifestó ni un ápice de consternación o temor. Bien, retornemos con nuestros invitados. Ya los hemos hecho esperar demasiado. ¿No la estaban chantajeando? Ariel la dio la cabeza, incapaz de entender en un principio a qué se refería Nina, pero segundos luego, mirando a su alrededor, logró recomponer la imagen completa y entendió qué estaba sucediendo, algo propio de ella. Oh, no, yo era quien le hizo un pedido a Rudius, el cual rechazó. Deseaba aún así su asistencia, con lo cual lo presioné insistentemente, aprovechándome de lo que consideré como una de sus debilidades, pero no lo logré. ¿Creíste que estaba en peligro al haber oído solo lo último de nuestra charla? Gracias, creo que no nos conocemos. Mi nombre es Ariel Anemoy Asura, la próxima gobernante de este reino. ¿Ah? ¿Eh? Eris presentó a Nina como una santa del filo, por lo cual esta última la corrigió. Ahora era una reina del filo, lo que le ganó una acotada felicitación de la pelirroja. Ya veo, Lady Nina. La fiesta de hoy fue planeada por Rudius y yo. Tendremos oportunidad de charlar luego. Por ahora, relájense y disfruten de la velada. Y con esas palabras, Ariel sonrió y continuó su camino junto a Rudius hasta doblar al final del largo corredor. Inmediatamente Eris y Nina comenzaron a charlar y esta última se percató de que Eris no había cambiado mucho realmente. Aún tenía esa chispa que recordaba de los viejos tiempos, lo que la alegró. Al final, Nina nunca terminó de entender del todo cuál era la razón detrás de esa fiesta, pero cuando regresó junto a Eris al salón de baile, se topó con Rudius dirigiéndose a la multitud. El dios dragón Orsted es nuestro aliado. Actúen ahora e incluiremos esto como un bonus de regalo. Todo lo que pedimos es que reúnan sus fuerzas en preparación para una guerra que tendrá lugar en 80 años y, cuando el momento llegue, presten esa fuerza al dios dragón Orsted. Si se comprometen, la corporación Orsted les garantiza su apoyo durante los próximos 100 años. El dios dragón Orsted les salvará en su hora más oscura, protegiéndoles de sospechosas profecías, de figuras semejantes a deidades y de invasiones. Un voto por el dios dragón es un voto por un futuro brillante. Nina no era la única confundida allí, pero al final todos asintieron. Después de todo, la mismísima Ariel parecía estar apoyando las palabras de aquel hombre. Esa misma noche, al término de la fiesta, Eris invitó a Nina e Isolde a la lujosa mansión Greyrat en Ars, un regalo que Ariel les había hecho tiempo atrás. Allí fue que se pusieron al día. Casi todo de lo que hablaba Eris normalmente trataba de Rudius, al punto en que Isolde comenzó a sentir que también quería un hombre para ella. Fue gracias al entusiasmo de Eris al hablar de Rudius que las palabras de aquel hombre, que para Nina habían sido un sinsentido, ahora eran algo que consideraba con seriedad. En su camino de regreso, tras la coronación de Ariel, pensó en todo aquello, como el apoyo a Orsted, entre otras cuestiones, y al estar finalmente frente a las puertas del Santuario de la Espada, vio a Gino Britz, su primo, quien la esperaba. Entonces algo hizo clic en ella. Fue tan solo volver a verle tras el viaje y Nina dijo lo primero que se le vino a la mente, sin dudar. Después de todo, el estilo del dios del filo rezaba que quien hiciera el primer movimiento sería el vencedor. Hey, Gino, ¿quieres casarte conmigo?
Poco tiempo después, el Santuario de la Espada fue el lugar de una pareja recién casada, pero esa es una historia para otro momento. Muchas gracias por las donaciones del video anterior a Garzaro1985, Pablo Ulises, Memkrov, Pierre Campbell, Iván Garduño, Carlos Rojas y Boanerges Martínez, y a los miembros en pantalla.